La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, voy a pedirles que abran su Biblia. Hoy vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a hablar bajo el tema la riqueza de la gracia de Dios. La riqueza de la gracia de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios 1 y versículo 15. Dice la Escritura: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esta es la razón por la cual Pablo pide ese espíritu de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Pedimos, Dios mío, que estas riquezas de tu gracia divina sean derramadas, Señor, y que las podamos disfrutar, Padre, porque tú lo has dado para que desde ya en Cristo comencemos, Señor, a disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado en Él. Padre, te pido, Señor, que nos ministres por tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Es muy interesante que en toda esta carta el apóstol Pablo, por lo menos en dos o tres ocasiones, habla de orar para que Dios nos dé revelación de lo que representa las bendiciones del reino de Dios en la vida de cada uno de los cristianos, de los que hemos sido herederos de la salvación en Cristo Jesús. Y creo que la insistencia de Pablo al orar por la revelación es porque en aquel momento de la historia, y creo que hoy es igual, hay muchos hermanos que desconocen o que desconocemos las profundidades de la herencia que usted y yo hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, ser cristiano no solamente significa creer en Jesús, no solamente significa ir a una iglesia todos los domingos, no solamente significa aprender de memoria algunos pasajes de la Escritura o aprender algunos cantos de los que entonamos dentro de la congregación, sino que ser un cristiano significa mucho más que eso. Pero lamentablemente a veces no disfrutamos de esas bendiciones porque las desconocemos, porque no hemos conocido a nivel del espíritu, ¿verdad? Porque una cosa es conocer a nivel del intelecto las cosas y otra cosa muy diferente es conocer a Dios a nivel del espíritu. Por eso Pablo está orando aquí en esta carta para que Dios nos revele por su Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría, que nos dé la revelación que viene de Dios,
dice, para que podamos nosotros comprobar, para que podamos disfrutar de lo que significa la vida cristiana. Amado hermano, la vida cristiana es preciosa, la vida cristiana es maravillosa, la vida cristiana es profunda, y Dios quiere que usted y yo conozcamos esas profundidades de la gracia de nuestro Señor. Si usted nota, por lo menos quiero mencionar 4 cosas aquí en este pasaje del capítulo 1 de Efesios. En primer lugar, hermanos, cómo el apóstol, fíjese la presentación que el apóstol Pablo hace acerca de 3 personas. Primero habla de la presentación de Dios. Segundo, habla de la presentación de él como un siervo de Dios. Y en tercer lugar, habla de la presentación de a quienes está dirigiéndonos esta palabra, el Espíritu. Cuando habla de Dios, ahí en el capítulo 1 siempre, y en el versículo número 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro, y utiliza 2 calificativos para mostrar quién es Dios para usted y para mí. En primer lugar dice, Dios nuestro, nuestro Padre. Y en segundo lugar, al Señor Jesucristo. O sea, Dios se ha revelado a cada uno de nosotros como un Padre. Y esto tiene sentido más adelante porque Pablo está hablando de una herencia. Está hablando de algo que hemos recibido de parte de Dios como una bendición. Entonces Dios se presenta, hermanos, a usted y a mí como un Padre. Ese Padre que tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Ese Padre que tiene cuidado en nuestro tránsito de la vida cotidiana, de los problemas como también de las bendiciones, de los momentos difíciles que hay en el caminar, como también en los momentos de paz y de gozo que usted y yo pasamos en nuestra vida. Entonces Dios es nuestro Padre, y usted tiene, y yo también tengo la prerrogativa de ir a Él, de acudir a Él, de asociarme con Dios, de buscar la cobertura de Dios, porque sé que en Él siempre voy a encontrar a ese Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros. El Señor Jesús, a diferencia de todos los profetas que habían predicado el Evangelio en el Antiguo Testamento, e incluyendo Juan, que fue el último profeta del Antiguo Pacto, todos ellos se habían referido a Dios como el eterno, como el santo, como el sabio, como el poderoso, como el grande, como el sublime, como el Señor, ¿verdad? Pero solamente Cristo, hermano, se refirió a Dios como su Padre. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de los otros predicadores o profetas antes de Jesús, solamente Cristo tenía la experiencia de una relación con Dios como su Padre. De la misma manera, usted y yo hoy en día en Cristo Jesús, hermanos, tenemos los méritos de un Padre bueno. A lo mejor si usted no tuvo el modelo de un padre, usted dirá, bueno, no me ubico ahí en lo que el hermano dice porque no tuve un padre, no tuve alguien que pudiera darme una cobertura de padre, un amor de padre, un cuidado de padre. Pero aún así, hermanos, Dios se ha constituido en el Padre de cada uno de nosotros, porque también dice la palabra, si mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Amén. Él nos ha adoptado a cada uno de nosotros como sus hijos para que podamos caminar bajo su cuidado, porque realmente la figura de un padre es la figura de una persona protectora, y es la figura de una persona que va a guiar a sus hijos realmente a la bendición, a lo mejor en la vida. Y eso es lo que realmente hace Dios en cada uno de nosotros. Entonces Dios se presenta aquí como nuestro Padre, y Jesús se presenta como nuestro Señor. La palabra Señor habla de la autoridad de Cristo. La autoridad de la iglesia, hermanos, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. El cuerpo que es la iglesia es conocida en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza, que está hablando de dirección, de autoridad, de supremacía en cuanto a la dirección que la iglesia debe de llevar, hermanos, es el Señor Jesucristo. Todos los hermanos en la iglesia tenemos que seguir la cabeza de la iglesia. Los obreros somos
como, veámoslo de esta manera, como el dueño de una hacienda. El dueño de la hacienda es el que contrata a los siervos, a los colonos, para que laboren en su hacienda. Pero la hacienda es del dueño. Y todos los que hemos sido llamados por los pastores, por ejemplo, los líderes dentro de la iglesia, hemos sido, por decirlo de esta manera, utilizando esa figura, hemos sido simplemente contratados por el dueño de la iglesia para que hagamos una tarea, hermanos, de servicio dentro de la iglesia. Pero el Señor de la iglesia no es el pastor, no es el diácono, no es el maestro de escuela dominical, no es el ujier. La cabeza de la iglesia, el pastor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que pagó precio de sangre por cada miembro de su iglesia, es el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, entenderlo desde el principio en la lectura de esta carta, porque de ahí viene nuestro legado espiritual. Nuestro legado espiritual viene de un Padre amoroso, de un Padre que protege, de un Padre que cuida, de un Padre que dirige a lo mejor la vida de sus hijos, y de un dueño del reino que tiene la facultad de poder compartir su riqueza, poder compartir lo que tiene, porque Él es el dueño, el Señor de la iglesia de Jesucristo. Así que usted y yo somos bendecidos, porque por una parte tenemos a Dios como Padre y también tenemos a Jesucristo como nuestro Señor. Amén. Como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene, hermanos, un legado maravilloso para usted y para mí. Ahora, dentro de la presentación que hace Pablo en la carta, también menciona a un tercer grupo de personas. Y esos son los destinatarios. Usted y yo somos los destinatarios de esta carta, al igual que todos los creyentes en todos los tiempos. Pero vea cómo nos llama el Señor aquí en la palabra. Dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice cómo se refiere la palabra de Dios a los miembros de la iglesia, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dice santos y fieles, hermano. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí creemos eso, hermano. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí aceptamos así con propiedad en el espíritu que somos santos, aunque no tenemos coronita aquí en la cabeza o aureola. Somos santos y fieles. Esto es importante, hermanos, que usted y yo lo apliquemos a nuestra vida, porque nos va a ayudar en nuestro caminar cristiano. Cuando usted esté en la casa, cuando usted recuerde que usted es santo y fiel, usted va a tener una conducta que va a agradar a Dios. Cuando usted esté en su campo de trabajo, en el estudio, con sus vecinos, cuando esté haciendo un negocio, cuando esté haciendo cualquier cosa, cuando estemos en público, estemos en secreto, cuando recordamos que Dios en Cristo Jesús nos ha declarado santos y fieles, eso, hermano, nos va a ayudar para que nosotros podamos caminar agradando a Dios. Nos va a ayudar para que caminemos con rectitud delante del Señor, porque eso es lo que somos delante de Dios. Por eso decía, ser cristiano no es saber unos coritos y unos cuantos versículos de la Biblia. Ser cristiano es tener la naturaleza, hermanos, de Cristo, de la gracia de Cristo en nosotros. Ser cristiano es ser diferente al mundo. Ser cristiano es ser distinto en la forma de pensar, de actuar, de sentir, de actuar delante de los demás como es el Señor, así también cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Así que nuestro testimonio, hermanos, cuenta. El apóstol Pablo decía que cada cristiano es olor fragante. Es como cuando alguien, por ejemplo, si alguien entrara aquí y se hubiera echado un bote entero del mejor perfume de los italianos o franceses que hay hoy en día, inmediatamente, hermano, todos los que estamos aquí sentimos el aroma. De la misma manera, si entrara alguien que tiene algunos días de no visitar el baño, por ejemplo, usted y yo sentiríamos el impacto
¿verdad?, en el ambiente. Así también dice Pablo que cada uno de nosotros somos de olor fragante delante de Dios, somos el perfume. También Pablo utilizaba otra figura, decía él que nosotros somos una carta pública, una carta leída por todo el mundo. No es una carta de índole privado, sino una carta donde las personas puedan leer lo que Cristo ha hecho en nosotros, puedan ver la gloria de Dios en nuestra propia vida. Entonces, cuando yo creo, hermanos, que Cristo me ha hecho santo y fiel para Él, entonces mi vida cristiana, mi testimonio cristiano dará un giro de 180 grados. Porque ahora yo me considero y he aceptado lo que Dios dice de mí. Y el apóstol Pablo, que es la tercera persona o cuarta persona que aparece aquí en la dedicación de esta carta, se presenta como un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa uno que es enviado, es decir, un siervo obediente, un mensajero que obedece lo que Dios le ha pedido que haga. Hoy en día, amados hermanos, en el orgullo religioso que hay hoy en día, ya algunos, por ejemplo, predicadores ya no quieren llamarse pastores, ni siervos, ni evangelistas, ni misioneros, sino que ahora algunos quieren llamarse apóstoles. Yo soy el apóstol tales. Pero realmente no por la naturaleza del ministerio, sino tratando de buscar una altura mucho mayor, ¿verdad?, en categoría, digamos, ministerial dentro de las congregaciones. Pero el apóstol en el antiguo, es decir, en la iglesia primitiva, como el apóstol Pablo, significaba simplemente un enviado. Significaba alguien que recibía un llamado, un mandato de parte de Dios e iba él a cumplir la misión encomendada por el Señor. Si usted quiere ser un apóstol, usted oiga la voz de Dios y haga lo que le diga. Si usted quiere ser un enviado, si usted quiere ser un siervo de Dios, simplemente oiga, no busque las categorías, no busque el espacio más elevado, hermanos, dentro de una estructura organizacional o religiosa, sino que sencillamente usted y yo abramos nuestro corazón para decirle: Padre, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ayúdame para poder hacerlo, amén. Ayúdame para poder, Señor, enviar tu palabra o llevar tu palabra donde tú quieras que yo lo lleve. Porque eso es, hermano, tener un corazón de siervo. Mire, me agrada mucho que muchos hermanos que yo conozco, hermanos que han estudiado la palabra, que han estudiado, incluso han graduado en un instituto bíblico y están sirviendo en una escuela dominical, están sirviendo, predicando en un grupo familiar pequeño. Una persona que se ha dedicado al estudio de la palabra de Dios, que están haciendo trabajos sencillos, precisamente porque su propósito no es grandeza de sí mismo, sino es engrandecer al único que debe ser engrandecido, a Cristo Jesús. Pero también, hermanos, conozco, miren, un hermano un día cuando se graduó del instituto bíblico me dijo: hermano, ahora me dice, ¿qué me van a dar?, me dijo. Ajá, le digo yo, ¿a qué se refiere? Ah, no, es que yo ya soy graduado del bíblico, me dijo. Ya hoy ya no puedo ser líder de grupo, me dijo, ni supervisor de grupos familiares. Nos estaba pidiendo que le diéramos una iglesia, que le diéramos un... Y yo le dije: amado hermano, bueno, ahorita no tenemos ningún lugar más que darle de servicio, más que seguir trabajando donde está trabajando. Pero ¿sabe? Se fue para los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque a veces entendemos, hermanos, de manera equivocada lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, para que usted y yo, hermanos, podamos tener la revelación del Espíritu de qué es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, tenemos que ver, tenemos que considerar a Dios como nuestro Padre, a Jesús como el Señor de la iglesia. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos como santos y fieles para el reino de Dios,
Y tenemos que reconocer que si de algo hemos de servirle al Señor, será por su misericordia. Amén. Será porque Él, hermanos, tenga misericordia, nos llame a hacer algún trabajito dentro de su obra, pero usted y yo estemos dispuestos a hacerlo para la gloria del Señor, porque eso le agrada a nuestro Padre Celestial. Ahora, en segundo lugar, lo segundo que quiero compartir con ustedes, veamos cómo Dios en la eternidad, hermanos, preparó esta riqueza que Pablo le llama la riqueza de la gloria de Dios, la riqueza de la salvación, del conocimiento de Cristo Jesús. Ve qué interesante, porque Pablo utiliza 4 frases en los primeros versículos que nos hablan de esta preparación que Dios hizo. A usted le va a parecer imposible, ilógico, a lo mejor no lo vamos a entender, pero todo esto que menciona Pablo fue preparado antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son estas 4 cosas que menciona Pablo en las cuales Dios preparó, hermanos, la riqueza de la salvación en Cristo? En primer lugar, dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, nos bendijo. Está hablando del tiempo pasado. O sea, ya cuando usted viene a Cristo, ya usted ya había sido bendecido desde antes. Amén. ¿Por qué? Porque la preparación de la salvación, hermano, no crea que Dios, cuando murió Jesús, ahí se armó algún plan, un plan piloto para ver cómo salvaba a la humanidad. No, ya todo estaba programado por Dios. Ya Dios había hecho un plan eterno, un plan para que usted y yo fuéramos salvos en Cristo Jesús. Y lo primero que dice Pablo es que Él nos bendijo. La palabra bendición es el deseo del bien o derramar bien sobre la vida de aquellos a quienes se bendice. Cuando la Biblia dice que Él nos bendijo, es decir, que Él declaró sobre cada persona, sobre cada criatura, sobre la faz de la tierra, Él, hermanos, Dios declaró una bendición de redención, una bendición de salvación sobre la vida. ¿Quién es el mejor sino nuestro Padre Celestial, que quiere que usted viva bien, hermano? Que usted viva bendecido, que usted viva en paz, que usted viva bajo su cuidado. Entonces, cuando usted y yo recibimos en Cristo, hermano, mire qué lindo, cuando uno recibe a Cristo, uno comienza a descubrir que todas estas bendiciones ya estaban declaradas, prometidas por Dios sobre nuestra vida. Por eso es que la vida de todo cristiano es una vida bendita. El Señor ha roto las maldiciones de nuestra vida. El Señor ha quebrantado las maldiciones de nuestra vida. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermanos, la maldición del pecado que pesaba sobre nuestra vida es quebrantada. La maldición de algún padre, alguna madre, algún abuelo, hermanos, que nos dedicó a Satanás, que nos puso en un altar, en un centro espiritista, que nos hizo una brujería, que esto, que lo otro. ¿Sabe? Cuando usted y yo venimos a Cristo, el Señor rompe toda maldición. Yo así lo creo, hermano. Yo así lo creo, que el que ha venido a Cristo, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, las maldiciones del pasado han sido rotas. Las maldiciones del pasado han quedado, hermanos, canceladas. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar el espíritu inmundo del diablo, hermano. O habita Cristo en nosotros, o habita el espíritu inmundo de Satanás. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, es por eso que el apóstol más adelante en el capítulo 2 dice esto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás, hermano. Él es el príncipe de la potestad. Pero aquí Pablo está hablando en tiempo pasado, antes de conocer a Cristo. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos bajo la posesión de este príncipe de la potestad del aire, que es Satanás.
Pero ¿qué dice? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, eso es tiempo pasado. Pero ve lo que dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿el que nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, gloria al Señor. Éramos hijos de ira, estábamos a merced de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así, hermano, estábamos en Cristo antes de conocerlo. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, Dios ha declarado, hermanos, una bendición sobre su vida y sobre la mía. Por eso es que toda persona que acepta la gracia de Cristo, que acepta a Cristo en su corazón, lo que está haciendo esta persona no es estar recibiendo una religión nueva. Porque algunos le tienen miedo y dicen, no, es que yo no quiero dejar la religión donde mi padre me dejó. No, es que cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, no estamos recibiendo una religión. No estamos recibiendo, amado hermano, una filosofía humana. Estamos recibiendo la bendición que Dios declaró desde antes de la fundación del mundo sobre nuestra vida. Estamos recibiendo, hermano, el bien de Dios. Estamos recibiendo la gracia de Dios. Las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí, las recibimos a través de la persona de Jesucristo. Dios lo preparó desde antes, pero ¿cuándo lo recibimos? Cuando usted y yo venimos a Cristo. Antes del Calvario, antes de que Jesús muriera en el Calvario, Dios ya había preparado esta bendición, hermano. Amén. Antes de que Jesucristo resucitara entre los muertos, ya Dios había preparado esta bendición de la salvación eterna y sus bendiciones sobre usted y sobre mí. Así que usted siéntase bendecido en el nombre del Señor. Segundo, dice versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, en la eternidad Dios nos bendijo en Cristo. En segundo lugar, dice que Él nos escogió en Él. O sea, toda persona, hermanos, en el mundo ha sido escogida en Dios para salvación. No es cierto, hay una escuela de interpretación bíblica que dice que a algunas personas nada más Dios escoge para salvación y a otras Dios las destina para condenación. Pero esto no es en realidad lo que la palabra de Dios nos quiere decir en el contexto del Nuevo Testamento. Dios nos escogió en Cristo a todos los seres humanos para que fuéramos salvos. Por eso es que dice el versículo de Juan 3:16, recuerdan que uno de los versículos más conocidos de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios a quién. No dice amó Dios a los escogidos nada más, sino que dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo el mundo, para que todo el mundo que Él cree en Él, ahí está la diferencia, el que cree en Él, dice, tenga la vida eterna. Esa es otra cosa. Si Dios ha destinado en Cristo, ha escogido en Cristo Jesús, hermanos, a toda la humanidad para que sea redimida. Pero la diferencia, como lo veremos en la siguiente declaración que encontramos acá, no es de parte de Dios, sino es la respuesta del hombre a la oferta de salvación de parte de Dios. Entonces Él nos escogió a todos para salvación. Él, hermanos, entregó su vida por cada uno de nosotros, por usted, por sus hijos, por su familia, por los que ahora habitamos la tierra. Si Cristo tarda en venir, hermanos, los que vendrán.
en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones, si Cristo tarda en venir, a todos los ha encerrado Dios en su amor, a todos nos ha escogido Dios en su misericordia. Es por eso que la Biblia, si usted quiere acompañarme para que veamos una pequeña fotografía, digo pequeña, no es tan pequeña, pero de lo que va a acontecer al final de los tiempos, cuando ya, hermanos, todo lo que Dios ha planificado se consume en el mundo, en el calendario divino. En Apocalipsis 7, versículo 9, vea lo que dice la palabra. Después de esto miré, 7:9, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí vemos una fotografía del cielo que Dios nos está anticipando. Vean esta fotografía. Aquí hay personas de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las lenguas que se hablan sobre la faz de la tierra, en la presencia del Cordero. Dice con vestiduras blancas, que está hablando que son personas salvas, personas que han sido justificadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Quiere decir que Dios nos escogió a todos. Él escogió a toda la humanidad para redimirla en la persona de Cristo. Esa es la diferencia. En Cristo Jesús toda persona tiene, hermanos, la prerrogativa, la posibilidad, la oportunidad de ser salvo. Dios no rechaza a nadie. Dios no margina a nadie. El hombre es el que se margina por las religiones, por la forma de pensar, o quizás porque cree que Dios no le ama, porque se considera culpable, malo, y él mismo se aparta, se aleja de Dios. Pero en lo que respecta a Dios, hermanos, Dios nos ama a todos. Amén. Dios ama a los morenitos, a los blanquitos, a los amarillos, a los rojos, a los verdes, a los altos, bajos, gorditos, pechitos. Nos ama a todos, hermano. Y en Cristo nos escogió para salvación a todos. La otra declaración de Pablo en el versículo siguiente dice, en el 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Algunos tienen mucho problema con la predestinación, pero la predestinación bíblica es muy sencillo. Dios puede predestinar. ¿Por qué? Porque Él conoce el principio y el fin de la vida de cada persona. Entonces, cuando la Biblia habla de predestinar, es porque Dios conoce el camino. Ya Dios recorre el camino de la vida de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes van a ser fieles, porque Él, en su sabiduría y en su conocimiento, en su presciencia, lo sabe. Entonces, algunos tienen problemas porque dicen, bueno, entonces quiere decir que Dios ya aseguró quiénes van a ser salvos y quiénes no. Y el que no está dentro de la predestinación de Dios, aunque haga todo lo que haga, no se va a salvar porque no fue predestinado. No, es que no es así. La predestinación solamente se puede entender cuando uno entiende que Dios, en su conocimiento, Él sabe, hermanos, el camino, el recorrido de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes de los que estamos aquí vamos a ser fieles hasta la muerte. Claro, nosotros estamos, y espero que todos los que estamos aquí, estamos en el ánimo, en el deseo del Espíritu de serle fieles a Cristo hasta la muerte, de caminar con el Señor y no apartarnos de Él, hermano, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, realmente nuestra carrera espiritual comienza, nuestra responsabilidad, hermanos, a caminar hasta el final, porque eso es lo que dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero al final de cuentas, ¿quién es el único que sabe que uno va a ser fiel hasta la muerte? Solo el Señor. Dios sabe si alguien, hermanos, que le conoció
se va a apartar de él y a lo mejor antes de morir va a regresar a él. Estas son realidades que se han dado en la vida, en la historia de la iglesia. Personas que fueron, después no fueron, pero después regresaron. Antes de partir de este mundo se reconciliaron con el Señor. Esta persona fue salva. ¿Por qué? Porque volvió a los caminos del Señor, porque se abrazó, hermanos, de ese escogimiento divino que Jesucristo hizo en él para salvación de cada persona. Pero han existido otros en la historia que han sido fieles, han sido predicadores, han sido siervos de Dios en la iglesia, pero se han apartado del Señor y han muerto lejos de Dios. A lo mejor no se salvaron, pero usted y yo, ¿cómo explicamos eso? Es que Dios conoce, hermano, el camino de cada uno. Claro, nosotros no sabemos eso porque nosotros sabemos nada más nuestro presente y nuestro pasado. O sea, de esta hora, 5:15 de la tarde, hacia atrás, usted y yo lo conocemos, pero no sabemos lo que viene después de las 5:15 en adelante. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que no va a suceder mañana. No sabemos las cosas que vendrán, pero Dios sí lo sabe, porque Él ya recorrió la película de la vida del hombre, de la historia de la humanidad, para que Dios hable, hermanos, de la eternidad. Fíjese que apenas en el calendario profético estamos antes de la venida de Cristo. Estamos en esa etapa ahorita. Pero después viene la gran tribulación, después viene el milenio, después viene la eternidad. Hermano, tantas cosas que están ahí en el calendario divino y ya Dios las recorrió todas. ¿Por qué? Porque Él es sabio, eterno, poderoso. Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, Él, por ejemplo, en el caso de que se usa mucho, Pablo usa mucho el argumento bíblico de dos hermanos, del linaje del pueblo de Israel, el caso de Jacob y Esaú. Dice la Biblia que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. A pesar de que Jacob, ustedes recuerdan, cuando iba a nacer se agarró del carcañal del hermano, ¿verdad? Ya desde el vientre de la madre era bélico, hermano. Era un subversivo. No sé qué le hizo a la mamá ahí en el vientre, pobrecita, porque eran tremendos los dos. Desde que era un bebé recién salido del vientre de la madre, ya Jacob traía los pícaros, hermano. Para decirlo en buen salvadoreño, picardía de primera. Al grado que Jacob significaba engañador, usurpador. Y siempre estaba aliado con la mamá. Por favor, mamás, tengan mucho cuidado. Estaba muy aliado con la mamá y la mamá le hacía el mandado, ¿no? La mamá lo ayudaba para que él se ganara el favor del papá y también que lo engañara en un momento determinado. En otras palabras, era un hombre carnal, un hombre que realmente sus primeros años de vida cristiana no fueron los años espirituales que un siervo de Dios debería de vivir. Sin embargo, la Biblia dice que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Ahora, ¿pero por qué razón? Porque a veces nada más vemos esa parte, pero no vemos realmente la elección de cada persona al escogimiento de salvación que Dios ha hecho a todos en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Esaú rechazó la primogenitura. O sea, no le dio importancia al valor espiritual que tenía la primogenitura. La primogenitura en el contexto del pueblo judío no solamente, hermanos, era una bendición que tenía el primer hijo, el primogénito, de ser beneficiado con algunas cosas especiales de parte de su padre, sino también en el linaje espiritual. El primogénito, hermanos, recuerden, desde que Israel salió de Egipto, que fueron consagrados los primogénitos al Señor, ahí venía, hermanos, la beta, venía el linaje que traería a Jesús en un momento determinado aquí a la tierra, del linaje de Israel. Sin embargo, este hombre rechazó la primogenitura, rechazó, hermanos, la responsabilidad espiritual de ser el portador de la simiente de Cristo por un plato de lentejas,
vendió la primogenitura. Entonces, a pesar de que Jacob no era el mejor cristiano de la iglesia, era un hombre carnal, pero Dios sabía que en el transcurso de su vida, un día su corazón sería quebrantado. Dios ya había visto la huida de Jacob. Dios ya había visto, hermano, cómo el suegro de Jacob lo puso en orden, ¿verdad? Benditos los suegros, lo puso en orden. Así como él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, así como él había hecho tantas cosas en su vida, hermano, Dios utilizó la vida de su suegro para darle una pulida a este hombre, de tal manera que él regresa a su hermano para pedirle perdón, pero ya regresa con un corazón quebrantado. Ahora, Dios había visto eso. Es por eso que Dios puede predestinar. No es una predestinación así, tú sí y tú no. Es una predestinación que está basada en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Dios, que Dios sabe quiénes van a ser fieles, que Dios sabe, amado hermano, quiénes van a caer, pero se van a levantar y van a ser restaurados, y Dios sabe aquellos que van a caer y nunca más se levantarán. Dios lo sabe, Dios lo conoce, y por eso, hermano, Dios ha predestinado a los que serán salvos al final de la historia. Dice Juan en el versículo siguiente, porque generalmente leemos nada más el 16 de Juan 3, pero vea lo que dice los siguientes versículos. Es muy importante que usted y yo conozcamos esta sabiduría del Espíritu. Dice, porque no envió Dios, versículo 17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo le pregunto, ¿sería justo que Dios dijera, Pablo sí y Mario no? ¿Por qué? Porque yo así lo quiero. Marita sí y Juanita no. ¿Por qué? Porque ella es rica y aquella es pobre. No. Dios no es injusto para eso, pero vea lo que dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Y está hablando del mundo, está hablando de el género humano, está hablando de los linajes que se verán en el cielo, los pueblos, las lenguas de todas las partes del mundo. Dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí viene la base de la elección divina, de la predestinación divina. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Cree usted que Dios sabe quiénes los que van a creer en él? Claro que sí. Son millones de millones, 7,000 millones de personas hoy en el mundo. ¿Sabe Dios quiénes de estos 7,000 millones de personas que hay en el mundo van a creer en él? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios es sabio. Pero ¿qué más dice? Ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios condena sobre la base del rechazo de la persona, y Dios salva sobre la base de la aceptación del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. O sea que el Calvario es decisivo, hermanos, para la salvación y la condenación del hombre. Y el Calvario es decisivo en el escogimiento y en la predestinación divina, porque Dios sabe quiénes iban a rechazar el Calvario, y Dios sabe quiénes iban a abrazar a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y sobre esta base, hermanos, está el fundamento de la salvación del ser humano para todas las edades. Por eso dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? La luz es Cristo Jesús. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos. Porque el corazón, hermano, del hombre está dañado por el pecado, y a veces el hombre ama más su modo viviendo, ¿verdad? Es decir, su estilo de vida, que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le hace estorbo.
Dios estorba su forma de vida, Dios estorba su forma de pensar, Dios estorba sus planes personales, Dios estorba el anhelo de sus corazones. Pero esta es la base de la predestinación: el rechazo a Cristo o el abrazar a Cristo. Y la otra cosa es que solamente Dios sabe quiénes serán fieles a Él hasta el final. Te recuerda, el Señor llamó a los apóstoles, dentro de ellos llamó a uno que era Judas. Judas comió con Jesús, Judas oyó todas las prédicas que oyeron todos los demás, las enseñanzas de Jesús. Judas aparentemente iba a ser uno de los 12 que iba a permanecer hasta el final, pero solo Cristo sabía, y Él lo dijo ya en el contexto de la última semana de su vida. Él dijo: uno de los que comen en mi mesa me va a traicionar. Hasta ahí los discípulos no sabían, y comienzan a comentarse uno a otros y decían: ¿seré yo, maestro? Algunos se sentían quizás tocados por las palabras de Cristo. Pero hasta ese momento, hermanos, se comenzó a descubrir que dentro de estos 12 había uno que no iba a prevalecer, a permanecer en Cristo hasta el final. Y así fue efectivamente. Y así, hermanos, Dios ha preparado la salvación para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo. Esto es muy sencillo no es tan sencillo, pero utilizando una figura. Por ejemplo, una persona que va a inventar este producto, este es un celular. Antes de ponerlo a operar, esta persona tuvo que haber planeado cómo hacerlo, cuáles serían las facultades que tendría el producto, cómo iba a funcionar para poder utilizarlo, ¿verdad? Y ver el beneficio que traería este producto a las personas. En el caso de Dios, en la eternidad, Dios que había trazado su plan, hermanos, de redención, de la creación y la redención sobre la faz de la tierra. Estamos hablando, hermanos, de una sabiduría extraordinaria. Dios creó, Dios planeó la creación. El universo no es, hermanos, una expresión de casualidad, sino que el universo, dice la palabra, que es el resplandor de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Si usted quiere saber de qué tamaño es Dios, vea el universo. El universo nada más es un reflejo de la grandeza, de la gloria de Dios. Y en esa grandeza Dios planeó que en un planeta de la Vía Láctea, que la Vía Láctea es una de las vías lácteas, es decir, uno de los sistemas de miles que hay en el universo. Ahí en la Vía Láctea el Señor dijo: aquí en este globo que se llama, le vamos a poner Tierra, porque hasta Él le puso el nombre. Aquí vamos a crear seres humanos que lleven la imagen y semejanza mía. Y Dios comenzó, hermanos, a diseñar. Y Él sabía que Satanás, que se rebeló en el cielo, vendría a la tierra para echar a perder esa obra magna, la obra de le han llamado algunos teólogos la corona de la creación de Dios. No es el sol, no es la luna, no son las estrellas, millones que hay en el universo, sino que la corona de la creación del ser humano es el ser humano, los que llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces Dios planeó todo eso, hermano. Dios sabía. ¿Usted cree que al Señor le fue sorpresa que Satanás viniera y engañara a Adán y a Eva? Y que dañara también todo el linaje de la raza humana a partir de ellos. No fue sorpresa para Dios eso. Estaba en el plan, ya en el conocimiento de Dios. Y es por eso que, como Dios sabía que Satanás iba a dañar, hermanos, su creación humana semejante a Él en la tierra, entonces Él preparó también, en el correr de los siglos, preparó el Calvario,
para Cristo, para su Hijo. Y preparó a todos los profetas, desde Abraham, que comenzaron a anunciar que vendría el Mesías, que vendría del linaje de Abraham el Redentor. Y los profetas Jeremías, Isaías, Daniel y todos los profetas comenzaron a anunciar que viene el día de la redención. ¿Por qué? Porque Dios, amado hermano, ya había planeado antes de la fundación del mundo, nos había bendecido, nos había escogido, nos había predestinado. Y la otra palabra que ocupa aquí Pablo dice en el versículo 13: en él también nosotros, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el ¿qué? Versículo 14: las arras de nuestra herencia. O sea, ¿para qué nos bendijo Dios? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos predestinó? Nos predestinó para que fuésemos salvos en Cristo Jesús. O sea, hermano, que el regalo más grande, si usted está esperando un regalo más grande de Dios en dólares, en euros, en piedras preciosas, en una hacienda, qué sé yo, un pedacito de estrella, pues nos conformaríamos con ello. Hermano, la riqueza más grande de Dios para usted en este tiempo no son cosas materiales, sino que la riqueza más grande de la cual está hablando Pablo acá no es que nos vamos a hacer ricos y millonarios de la noche a la mañana, ricos y famosos. De la riqueza que nos está hablando Pablo aquí, por la cual Dios antes de la fundación del mundo nos bendijo, nos escogió, nos predestinó y nos dio como herencia, porque usted y yo somos herederos de Dios. Es el regalo, el milagro de la salvación. Usted y yo en Cristo, hermanos, lo más grande que usted va a recibir de parte del Señor es la salvación. Amén. Eso debemos de tenerlo como piedra angular de nuestra vida para no extraviarnos en el camino de la vida cristiana. Lo más grande que usted y yo vamos a recibir de parte de Dios en este mundo, hermanos, es la salvación de nuestra alma. ¿Sabe por qué? Porque la salvación de nuestra alma costó el precio más grande que se puede pagar, hermanos, por alguna cosa que se haga en la tierra. Y el precio es la sangre de Jesús. El precio es la vida de Jesús, que fue derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario para que recibiésemos el don de la salvación. Entonces, por eso a mí me preocupa que los hermanos hoy en día en las iglesias anden buscando buscando las cosas materiales primero, pues, ¿verdad? A ver cómo yo puedo salir de esta pobreza, de esta miseria en la que estoy. No, todo eso viene en el paquete, hermano. Pero la preocupación del cristiano no debe de ser cómo voy a salir de la pobreza en la que estoy, o cómo voy a salir de esta situación en la que estoy, porque eso dice la Biblia que es la añadidura. Dijo Cristo: buscad primeramente el reino de Dios. De eso está hablando Pablo, de la riqueza del reino, de hacer de Cristo el Señor de mi vida, de hacer de Cristo el valor, hermano, más grande de mi vida, hacer de la salvación el regalo más grande para mi vida. De eso se trata el evangelio. El evangelio no se trata de ofertas, hermano, de trabajo, no se trata de ofertas de dinero, no se trata de hacer cierto trueque con Dios, te doy y me das. No, eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, y la salvación de Cristo es lo más grande que podemos recibir, no hay nada más, no esperen nada más grande que eso. Ahora, que Dios lo va a bendecir, que Dios te va a dar la oportunidad, la sabiduría para que tú puedas coronar una carrera, para que seas promovido en un trabajo, para que tú prosperes en todas las cosas, pero eso es añadidura. Amén. ¿O no amén? Esa es añadidura. Dios va a añadir bendición a aquel que es fiel a Él.
porque no hay justo desamparado, ni un hijo de Dios que mendigue pan, dice la Biblia. Amén. Si Dios lo ha dicho es porque Dios es verdad, es veraz Dios. Cuando usted y yo, hermanos, nos entregamos a la riqueza de la gloria de Cristo, Él nos va a bendecir. Dice el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta que estamos viendo hoy, escribió también la que sigue, que es la carta a los filipenses. Y aquí vamos a quedar aquí porque tenemos que ministrar la Santa Cena. Pero vea cuál era la perspectiva de Pablo, hermanos, en cuanto a lo que es la vida cristiana. Dice Pablo 4:10 de Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, que Pablo está como quejando, digamos, abriéndose un espacio para quejarse, porque los hermanos, a pesar de que él les había dado el pan de la palabra, les había llevado a Cristo, no habían tenido cuidado de las necesidades de él como siervo de Dios. Pero vea cuál es la perspectiva de él. Dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez. O sea, obviamente Pablo estaba pasando un momento de escasez, de estrechez en el área, digamos, económica o de sus necesidades. Pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sabe quién es el único que puede contentarse de acuerdo sea la necesidad? Aquel que tiene la perspectiva del reino de Dios más allá de lo que son los valores económicos, los valores materiales. Algunos hermanos son ricos en el espíritu, pero no tienen riqueza material. Pero eso no quiere decir de que sean cristianos de segunda, tercera categoría. No, al contrario, son cristianos de primera categoría, porque han puesto a Cristo su esperanza, hermano, como el baluarte más grande que usted y yo, la riqueza que usted y yo tenemos. Y eso es lo que hacía Pablo. Si usted y yo queremos, amado hermano, navegar en aguas turbulentas y en aguas pacíficas, cualquiera sea la situación que estemos viviendo en la vida cotidiana, debemos de poner a Cristo siempre como el primero. El reino de Dios es primero. Usted va a entregar su vida al servicio de Dios cuando ponga a Cristo como el primer lugar. Usted va a entregar, amado hermano, usted va a ser generoso, usted va a dar para la obra de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando tenga dinero, no. O cuando no tenga, no. Usted lo va a hacer cuando tenga a Cristo como el primer lugar en su vida. Amén. Cuando Cristo, hermano, cuando la riqueza del reino de Dios es lo más grande para nosotros, eso es lo que es nuestra brújula que nos va a llevar avanzando a la vida cristiana. Dice Pablo: sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, si usted tiene, dele gloria a Dios. Si no tiene, dele gracias a Dios también. No se queje, no nos quejemos, porque el que tiene aquí el reino de Dios, en primer lugar, sabe que si está pasando alguna prueba es porque Dios tiene algo mejor para usted y para mí. Amén. Porque Dios no nos va a hacer pasar por una prueba sin que Él tenga algo mejor para nosotros, hermano. Entonces, el que está viviendo en la perspectiva del reino de Dios sabe, hermano, cómo navegar en esas aguas siempre con gratitud, siempre con fidelidad al Señor. Y aquí está el versículo que a veces lo sacamos del contexto y solo lo leemos, pero está dentro de este contexto. Dice el versículo 13, repitámoslo todo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuándo es que lo podemos todo en Cristo que nos fortalece? Hermanos, cuando el reino de Dios, la riqueza del reino de Dios es lo más grande que usted y yo. ¿Sabe, hermano? Lo dijo Job. Job era un hombre rico en la época de Job, en la época patriarcal. Es más, se cree que Job vivió antes de Abraham. Algunos así lo creen. En aquellos tiempos remotos, era un hombre, diríamos en su tiempo, un millonario.
tenía sus haciendas, tenía sus animales, tenía su riqueza, tenía su familia. Y hermanos, un día Satanás, que quiere probar si hay verdaderos cristianos en uno, si es verdad que somos cristianos en todo, de todo terreno, como dijo un hermano, le dijo al Señor: yo sé por qué Job está contento contigo y te levanta altares de adoración y va a la iglesia todos los días y te canta alabanza, por decirlo así, porque mira cómo lo tienes, rodeado de oro, de plata y de cosas preciosas. ¿Por qué no le quitas las cosas que tiene? A ver si él continúa siendo un fiel cristiano. Así es que el Señor le dio permiso. Tenga cuidado. El Señor le puede dar permiso al diablo para probar la consistencia de nuestro cristianismo. Así que comenzó a perder y a perder su ganado y a perder sus haciendas y a perder. Y le tocó una fibra, hermano, muy sensible para el hombre, que es la familia, los hijos. Dice la palabra que en un solo día murieron todos los hijos de Job. Perdió todo, perdió su salud. Dice la palabra que se rasgaba la carne por la sarna que tenía en el cuerpo, una enfermedad de la piel, me imagino una infección. Agarraba los tejos de la, ¿verdad?, del ladrillo y piedras y comenzaba a rascarse porque la picazón o el dolor era tan intenso. Y los amigos, tenga cuidado con esos amigos que dicen que son sus amigos cuando usted tiene plata, o cuando usted los puede invitar, cuando usted les puede dar, porque los amigos de Job se convirtieron en sus peores enemigos. Uno le dijo un día: mira, ¿por qué no le pedís perdón al Señor por todos tus pecados? Porque todo lo que te ha pasado es porque eres un gran pecador. Esa fue la consolación que le dio, ¿ves? Pero al final de toda la prueba, lo más duro es que la ayuda idónea, amada hermana, tenga cuidado. También los ayudos, los varones idóneos, porque la ayuda idónea viene y le pone la fresa, hermano, en el pastel. Le dice: mira cómo te tiene tu Dios, todo arruinado. Le dice: ¿por qué no lo maldices de una vez y te apartas de él? Deja de creer en él, en otras palabras. Ese fue el consejo que le dio la ayuda idónea. Tenga cuidado con esos consejos. Y entonces Job dice: desnudo salí. Y a eso quería llegar, porque lo más grande que tenía Job no eran las haciendas, no eran los camellos, no eran las cabras, no eran las ovejas, no era el oro, la plata, el dinero, hermanos, en los bancos. Lo más importante para él ni siquiera era su familia, sus hijos, no era lo más importante. Ojo, también para nosotros, hermanos, que a veces hacemos altares a los hijos, ¿verdad?, o al esposo, a la esposa. No es lo más importante. Lo más grande que usted y yo podemos recibir de Dios no es la esposa, no es el esposo, no son los hijos, no es el trabajo, no es el dinero, no es la casa, no es el negocio. Lo más grande que usted y yo recibimos de Dios es la salvación de nuestra alma, hermano. Es la gracia de Cristo sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida. Así que Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Jehová dio y Jehová quitó. Este hombre sí tenía una perspectiva de lo que es la vida cristiana y de la prioridad de Dios en su vida. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. ¿Puede usted decir eso también hoy? ¿Puede usted decir: lo más grande que yo he recibido de Dios no es la bendición de mi familia? A mí me encanta mi familia. Hoy mis nietos me están enloqueciendo cada día, hermano. Pero yo sé que lo más grande que yo he recibido de Dios no es eso. Lo más grande que he recibido de Dios es su gracia. ¿Por qué? Porque yo estaba perdido, amado hermano, estaba lejos de Dios. Estaba sepultado, como dice Pablo, en muerte. Estaba atrapado por ese príncipe de las tinieblas. Pero el Hijo de Dios un día rompió esas cadenas en mi vida, me dio la libertad, me dio la salvación. Ahora lo más grande que yo tengo es Cristo Jesús en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros valoremos, porque de esa riqueza
es la que está hablando Pablo cuando dice que de nuestro Padre hemos recibido la herencia de la riqueza, de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, por tus favores y tus misericordias. Señor, que no permitas que nada de este mundo nos robe la perspectiva del valor eterno del reino, de la obra de Cristo en nosotros. Señor, trae revelación del Espíritu, como oró Pablo aquel día por la iglesia de Éfeso, para que sea revelado, Señor, que lo más grande que recibimos en el reino de Dios no son las cosas materiales, Señor. No es la salud física, no es el trabajo, no es el dinero, no es la familia, no es una casa. Todo eso son añadiduras. Lo más grande eres tú, Jesús. Lo más grande es conocer tu amor, Señor. Lo más grande es recibir tu perdón. Lo más grande es recibir la vida eterna. Lo más grande es volver a ti. Lo más grande es reconciliarnos contigo. Lo más grande es recibir la bendición que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo para mí, para mi hermano, para los que estamos aquí, Padre. Eso es lo más grande, Señor. Todas las cosas de este mundo, Padre, incluyendo este cuerpo que nos carga cada día, se convertirá en polvo. Dice la palabra que este cuerpo, el día de la muerte, se volverá al polvo de la tierra de donde fue tomado. Quiere decir que el valor más grande, Señor, no son las cosas materiales, es la fe, es el amor de Dios, es la gracia de Jesús en cada uno de nosotros, Señor. Sería una ingratitud rechazar a aquel que planeó desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de la fundación de este mundo, planeó bendecirnos, planeó escogernos, planeó predestinarnos para vida eterna, planeó hacernos herederos de la riqueza de Dios en este mundo, Señor. Padre, te pido en esta hora que todos los que estamos aquí seamos agradecidos y que podamos caminar con un corazón, Señor, en alto, al saber de que Cristo vive en nuestros corazones. Oh, qué belleza, Padre, qué grandeza de tu amor, Señor, saber que Jesús, el creador de los cielos y de la tierra, vive en mi corazón, que me ha dado paz, me ha dado perdón, me ha dado vida eterna. Señor, eso es lo más grande que podamos recibir de ti, Señor. Gracias, Padre, porque así como aquel humilde pesebre en Belén fue portador de la gloria más grande que se ha manifestado en la tierra, así también, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Padre, ha sido el escenario del derramamiento de la riqueza más grande sobre la tierra, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Mientras ustedes oran, hermanos, antes de ir a la Santa Cena, ahí con sus ojos cerrados, quiero hacer una invitación. No sé si hay aquí algún amigo o alguna persona, alguno hermano que quizás en algún momento ha caminado con el Señor, que necesita el perdón de Dios, que necesita
recibir esa riqueza de gloria, que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios, que es la salvación de Dios, el perdón de Dios en su vida. Antes de que pasemos a otra parte del culto, queremos darle oportunidad para que usted pueda, ya sea recibir a Cristo o reconciliarse con el Señor este día, pedirle perdón a Él y pedirle que Él le dé a usted sabiduría, revelación para poder valorar lo que significa la obra de amor de Cristo obrada en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien que quiera hoy entregarle su vida a Cristo? Levante su mano ahí donde está, porque queremos orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Amén. ¿Alguien más que quiera hacerlo? De pedirle perdón al Señor este día por sus pecados, de decirle: Señor, yo quiero valorar tu obra en mí. Lo más grande, Señor, de tu obra en mí es tu presencia, es tu amor, es tu perdón, es tu paz, es tu justicia. ¿Habrá alguien más, algún hermano que se quiera hoy reconciliar? Es un tiempo de reconciliación. Sí, Dios le bendiga. Es un tiempo de reconciliarnos con Dios. Es un tiempo de valorar la gracia de Cristo sobre cada una de nuestras vidas. Porque, amado hermano, el tiempo va pasando y es necesario que afirmemos nuestro corazón en los valores eternos. Póngase de pie donde están los que han levantado su mano. Mientras los demás oran, por favor, ustedes sigan orando. Y vamos a pedirles que mis hermanos que están de pie oren conmigo esta oración. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús. También las personas que nos escuchan por la televisión, si usted quiere recibir a Cristo, haga esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Señor Jesús, te doy gracias porque antes de la fundación del mundo, tú emitiste una bendición sobre mi vida. Tú me escogiste para vida eterna. Tú me predestinaste para salvación en Cristo. Tú me hiciste tu heredero de la riqueza de la salvación, que ahora la recibo en mi corazón. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal, como el Señor de mi vida. Señor, ven a mi corazón, perdóname, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Gracias por amarme, por perdonarme, por haberme bendecido con este regalo de la salvación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por darme una nueva vida. Gracias por darme la vida eterna, Señor. Ayúdame a vivir contigo, Padre. Ayúdame a guardar este tesoro de la salvación sobre cualquier otro bien que pueda tener en la vida. Que tú seas siempre, Señor, en mi corazón el primero. Gracias, Jesús, por las añadiduras que tú vas a traer a mi vida. Gracias por todas las bendiciones que vas a traer, Señor, junto a la salvación en mi familia, en todas las áreas de mi vida, Señor. Gracias te doy desde ya, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, Señor, como también las personas que escuchan estos mensajes a través de los medios de comunicación. Señor, cualquiera que haya hecho la decisión de seguirte, de amarte, de honrarte, de recibir el milagro de la salvación, Señor, desde este lugar les bendecimos y pedimos, Señor, que toda clase de bien sea sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.